El día de hoy, jóvenes, vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones, el balanceo del método por tanteo, y veremos a continuación 3 ejercicios que les va a ayudar mucho visualizarlo, cómo se resuelven, y por supuesto, ahí en casa ustedes van a resolver los siguientes, y a continuación acompáñanos para ver cómo se resuelven. Buenos días, jóvenes. Les voy a explicar los ejercicios que quedaron pendientes acerca del método de tanteo. Por ejemplo, el primer ejercicio nos menciona cromo, oxígeno, y que al final produce, da o reacciona el dióxido de cromo. ¿Qué vamos a hacer para que nosotros tengamos balanceado esta ecuación? Nosotros observamos, vamos a sacar de este lado qué productos hay y cuáles son los reactivos y qué fue lo que modificó, qué fue lo que cambió. Entonces observamos aquí que cromo solamente tiene 1. Oxígeno tiene 2. De este lado de los productos, cromo tiene 2 y oxígeno tiene 3. Entonces, aquí vemos que no está balanceada porque de este lado tenemos 1, acá tenemos 2, el oxígeno tiene 2 y aquí 3. ¿Qué es lo que pasamos a realizar? ¿Cuál es la función? Entonces, colocamos o anteponemos el número 2 aquí. Entonces, esta ya está multiplicando 2 por 1, pues ya son 2. Entonces, aquí ya tenemos 2, pero aquí el oxígeno va a cambiar. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. ¿Qué realizamos? Si colocamos, por ejemplo, de este lado, otro número 2, pues obviamente va a cambiar aquí. Este índice va a multiplicar a este subíndice. 2 por 2, pues ya me lo va a hacer un poco más grande, 4. Mientras 2 por 3 son 6. Entonces me voy del otro lado de mi reacción y veo que tengo que modificar, ya no son 2, sino son 4. Entonces borro lo que anteriormente yo había dejado y vuelvo o inicio a verificar esto. Entonces, y aquí veo que son 4, entonces yo aquí antecoloco mi número 4. 4 por 1 son 4. Entonces, ya tenemos los mismos cromos de este lado y de aquel lado. Ahora, ¿qué colocamos? Vemos que tenemos 6 de oxígeno. Aquí colocamos un número que multiplicado pues me dé por este número, por el 2, me dé 6. Entonces, colocamos el número 3. 3 por 2 son 6. Entonces, ya tenemos balanceada nuestra ecuación con el primer ejercicio. El siguiente ejercicio nos menciona a cobre, azufre y al oxígeno. De la misma manera que hicimos el ejercicio pasado, visualizamos que nuestra reacción no está balanceada porque aquí vemos que tenemos 2 de cobre y del lado de los productos tenemos 1. Entonces, verificamos qué elementos químicos tenemos presente. Cobre, tenemos 2. Azufre, tenemos 1. Oxígeno, tenemos 2. Y del lado de los productos, verificamos que cobre tenemos 1. Azufre, nada más hay 1. Y oxígeno, hay 2. Entonces, si nosotros visualizamos de esta manera, vemos que del lado de los reactivos tenemos que cobre son 2 y del lado de los productos 1.
pero entonces nuestra ecuación no está balanceada. ¿Qué hacemos? ¿Qué realizamos? Entonces, siempre por lo regular se recomienda utilizar números enteros, números pequeños, para que nosotros vayamos visualizando si vamos haciendo que nuestra reacción o que nuestra ecuación esté totalmente balanceada por este método de tanteo. Entonces, antecolocamos nuestro número 2. Entonces, este número, este índice, va a multiplicar a este subíndice. Entonces, si nosotros colocamos 2 por 2, va a originar que son 4. Entonces, ¿qué realizamos del lado de los reactivos? Entonces, colocamos nuestro número 4 con cobre. Entonces, ya tenemos también aquí. Pero, ¿qué va a pasar? Automáticamente, si colocamos este índice con el azufre, obviamente, pues lo va a modificar. Entonces, también multiplicamos 2 por 1, 2, pero aquí tenemos que modificar para que pueda estar balanceada. Entonces, lo mismo, colocamos nuestro número 2, 2 por 1, 2. ¿Y qué observamos? Que al momento de colocar este número, pues obviamente va a modificar al oxígeno. Ya no van a ser 2 átomos de oxígeno, sino van a ser 4 átomos de oxígeno. Entonces 2 por 2, 4. Y aquí colocamos el número 2 y ya tenemos balanceada nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque aquí observamos que son 4 átomos de cobre, 2 átomos de azufre, lo mismo tenemos del lado de los productos, 4 átomos de oxígeno y 4 átomos de oxígeno. Entonces nuestra ecuación está balanceada. En este siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3, vamos a visualizar que en nuestra reacción, ¿cuántos elementos químicos tenemos presente? Tenemos presente el carbono, al hidrógeno y al oxígeno en el lado de los reactivos. Mientras que en el lado de los productos vemos o visualizamos que tenemos H2O, agua, y al dióxido de carbono. Entonces, como primer punto, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Colocamos lo mismo de este lado, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, tenemos 6 átomos de carbono, más, observamos que también aquí tenemos presente el carbono, entonces lo tenemos representado con número 1, más 1, son 7 átomos de carbono. El hidrógeno tenemos 5, más 3 átomos de hidrógeno, entonces nos da como resultado 8. Y oxígeno lo tenemos presente con 2. Nos vamos del otro lado de la reacción, es decir, a nuestros productos. Visualizamos que carbono lo tenemos con 1, el hidrógeno 2 y el oxígeno tenemos aquí 2 más 1. Entonces, esto nos daría con total de 3 oxígenos. Entonces, visualizamos que nuestra reacción no está balanceada, no tiene nada balanceado. Entonces, se inicia a colocar los números enteros, siempre procurando números enteros con un valor menor, para que así vayamos viendo cómo van cambiando toda nuestra reacción. Entonces, colocamos el número 2. Y observamos, si gustan, pueden hacerlo un poco más abajo, colocar los mismos elementos que tenían hace unos momentos para que vayan viendo qué es lo que va modificando. 2 por 6 son 12. Entonces, recuerden que este número me va a multiplicar a toda mi reacción y por lo tanto todo se va a modificar. Y 2 por 1 son 2. Entonces tenemos aquí 12 más 2, 14 átomos de carbono. Entonces,
aquí tenemos hidrógeno, 2 por 5, 10, más 2 por 3, 6, que me da un valor de 16 átomos de hidrógeno. Nos vamos con el siguiente, que es el oxígeno. Vemos aquí que tenemos 2. Entonces, por el momento lo dejamos así, porque esto va a sufrir una modificación, que tenemos que ir en el lado de los reactivos y cambiarlos. Entonces, también tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, tenemos 14 átomos de carbono, colocamos nuestro número 14, entonces este 14 va a multiplicar a toda mi reacción, este 14 va a multiplicar el carbono, entonces yo aquí ya tengo 14 átomos de carbono, por así decirlo, que ya está balanceado los átomos de carbono en el lado de los reactivos y en el lado de los productos. Pero aquí tenemos el oxígeno, que tiene un subíndice de número 2, entonces 14 por 2, 28. 28 átomos de oxígeno, pero tenemos otro oxígeno aquí, entonces serían 29. Entonces, el hidrógeno nos menciona que tenemos 16, entonces buscamos un número que me multiplique por 2 y me dé 16. Entonces colocamos el número 8, 8 por 2 son 16. Entonces, yo aquí voy a modificar obviamente mi oxígeno, entonces este 8 también me va a multiplicar a este oxígeno, 8 por 1, 8. Entonces 28 más 8 nos va a dar el número de 36. Entonces observamos que más o menos ya vamos teniendo balanceada nuestra ecuación. Entonces son 36 átomos de oxígeno, buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 36. Entonces, 18 por 2, 36. Entonces, visualizamos que ya tenemos 36 átomos de oxígeno. Y vemos que nuestra reacción ya está balanceada. Tenemos 14 átomos de carbono, 14 átomos de carbono, 16 átomos de oxígeno, de hidrógeno, 16 átomos de hidrógeno, 36 átomos de oxígeno, 36 átomos de oxígeno.